lo que les diga con respecto a este campus, la belleza que tiene hoy, me quedo cortico. Y estoy con 3 personas de esta región, de la región Caribe. Y el propósito de esta conversación de hoy es precisamente hablar de la región, entenderla, para que muchas personas que no son de esta parte de Colombia tengan una mirada acerca de lo que significa esa región Caribe. Entonces tengo a mi derecha acá, tengo a Adolfo Meisel, es actualmente el rector de la Universidad del Norte. Tengo a Keila Puche, que es la directora de un instituto, de una institución acá que se llama Fundesarrollo. Y tengo aquí a la izquierda a un viejo amigo mío, hoy en uso de buen retiro, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador, el más reciente cargo que tuvo en La Habana, fue negociador, por ejemplo, con el ELN en la última parte de esa negociación, Gustavo Bell. Entonces son 3 personas con las que quiero conversar acerca del Caribe para que nos expliquen bien lo que significa esta región, pero entonces voy a empezar con una pregunta hecha desde el interior. En el interior nadie habla de la región Caribe, habla de los costeños. Gustavo, ¿qué significa ser costeño? Una pregunta aparentemente sencilla y elemental, pero bastante compleja. Bueno, en estricto sentido, los que nacemos en los departamentos que política y administrativamente hablando conforman la costa tradicional, ¿no? Pero detrás de la palabra costeño hay muchas complejidades, muchos matices. Es decir, una cosa somos los costeños que nacemos en las ciudades, o sea, los costeños urbanos, también incluso los que nacemos en el litoral, estrictamente hablando, Caribe, y los costeños que, digamos, nacen y viven su vida en las, digamos, partes interiores de los departamentos de la costa. También hay unos matices que desde el interior tampoco se ven. Una cosa es la costa de la margen occidental del río Magdalena, digamos, los que conforman los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, y otra cosa también son los costeños de la margen oriental, de lo que conformaban digamos, el Magdalena Grande. Es decir, hay una diversidad, digamos, de matices, pero definitivamente sí hay algunas líneas, digamos, algunas historias compartidas. Yo creo que compartimos antropológica, culturalmente, muchos elementos comunes que nos distinguen de, digamos, los colombianos nacidos en el interior del centro andino, sobre todo del centro andino colombiano, pero también de las otras regiones del país. Entonces, ahora también cuando hablamos de región Caribe, hablamos de costeños, aquí incluso, y eso es una autocrítica, se nos olvida que forman parte integral de la región Caribe el archipiélago de San Andrés y Providencia, que también tenemos que incluirlos, digamos, dentro de lo que nosotros denominamos digamos, el Caribe insular. Algunas características Caribe de las que estaba señalando Gustavo, que nosotros podamos identificar para decir, mire, en esta región, estos elementos culturales, sí, unas características básicas del espíritu de la región. Bueno, en un país mestizo, si algo caracteriza a esta región es el profundo mestizaje que ha tenido a lo largo de su historia. La región Caribe es una región que se ha alimentado de muchos pueblos. Es la región de Colombia que ha tenido, un país que ha tenido pocos inmigrantes, que ha tenido más inmigrantes en términos absolutos, inmigrantes que han llegado a esta región y han enriquecido nuestra cultura, nuestra manera de ser. La más numerosa de ellas, por supuesto, la inmigración árabe, pero también italianos, alemanes. Esta universidad, por ejemplo, fue fundada por un gringo barranquillero, Calci Parrish Jr. Entonces, es una región con el aporte de los afros, con el aporte de los grupos indígenas, con el aporte de los españoles. Entonces, de esa mezcla ha salido lo que es esta región, que ha sido una gran creatividad en la literatura, en la música, en las artes plásticas, en todos los campos. Ha sido una región, uno no podría concebir la cultura colombiana sin el aporte de la costa Caribe. Kelina, tú eres de otra generación de nosotros, diferente a nosotros, los mayores. ¿Cómo ves tú, siendo una mujer caribe, cómo ves tú esta región? Explícame en el sentido de las características que se ven, además es una mujer economista, entonces a mí sí me gustaría escuchar una voz
mujer, joven, con respecto a su territorio? Yo creo que una de las características que distinguen a los costeños, a los caribes, que es como nosotros nos sentimos de verdad, es la espontaneidad. Yo creo que es una característica particular que nos distingue a todos por el hecho de la alta exposición que hemos tenido a todos estos temas culturales. A nosotros nos mueve mucho la música, la lectura, el teatro, las artes en particular son y están absolutamente irradiadas en nuestras raíces, en nuestra forma de ser, en la forma de ver el mundo. Somos personas realmente muy optimistas, muy optimistas. Por eso cuando les preguntas a los costeños cómo van las cosas, en la mayoría tú encuentras unos grados de percepción sobre las cosas van bien o por lo menos van a mejorar. Las sensaciones algunas veces de pobreza incluso alcanzan a ser magnificadas alrededor de la falsedad, teniendo en cuenta que las cifras muestran una cosa, pero la sensación que siente la población es distinta. Entonces yo encuentro unas características propias en los caribes vinculadas a eso, a la espontaneidad, a la multiculturalidad y a ese optimismo que nos rodea. Se habla mucho de la región, pero ¿por qué nunca ve uno una acción concertada de la región? Bueno, efectivamente nosotros actuamos muy pocas veces y las veces que actuamos digamos en forma coyuntural como región, es decir, unir voluntades políticas para un fin común. Eso ha sido muy difícil. Coyunturalmente hablando se han dado algunas ocasiones, por ejemplo, en este año estamos celebrando los 100 años de la Liga Costeña, donde se pudo, por unas cuestiones muy puntuales, unir unas voluntades políticas que se tradujeron pues, en una posición unificada frente al centro en torno a algunas reivindicaciones económicas muy específicas. Yo creo que eso tiene que ver también, digamos, con el hecho, entre varios, ¿cierto?, de que existan 3 puertos en un perímetro de 300 kilómetros. O sea, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta han sido 3 puertos y eso ha generado, ¿cierto?, la fragmentación del poder político e incluso económico en el litoral caribe, y eso hace en un momento determinado muy difícil que se unen voluntades para lograr objetivos comunes. Yo creo que también ha faltado, digamos, una voluntad política de mediano y largo plazo, es decir, que se mire más allá de las cosas coyunturales y podamos materializar esas cosas que tenemos en comunes, que efectivamente existen en un proyecto pues, político, ¿por qué no?, pero que sí tenga una estructuración, digamos, institucional. Ahora pues se está discutiendo y se debe estar aprobando o sancionando en estos días la ley que crea las regiones, creo que la red, ¿cierto? Ese es el gran reto que tenemos ahora. Ahora, por supuesto que hay diferentes posiciones frente a la red y a la RAP, pero yo creo que también hace falta, digamos, y yo creo que lo están impulsando desde las universidades y en eso pues los trabajos que ha adelantado Adolfo e incluso hemos escrito algunas veces de manera conjunta, empiezan a crear una conciencia, digamos, dentro de los profesionales, dentro de los ciudadanos, que estudien la historia de la región, que estudien la historia reciente de la región, para que tengamos conciencia de la importancia que sí debe tener un proyecto regional, no por el prurito, digamos, de tener un proyecto regional, sino porque es que quizás la mejor manera de empezar a superar las taras del subdesarrollo. Es decir, si nosotros no aunamos esfuerzos, si no tenemos un diagnóstico de la región, si no tenemos proyectos comunes, si no tenemos, digamos, un mínimo de cosas que nos den coherencia como región, va a ser muy difícil sacarlas adelante. Existen también los celos, por supuesto, las disputas intrarregionales. Y también yo creo que nos hace falta a nosotros desde Barranquilla, yo soy particularmente muy crítico de la visión que se tiene de Barranquilla hacia la región. Yo creo que en gran parte nosotros los barranquilleros repetimos el esquema que le criticamos a Bogotá. Creemos que la región Caribe es Barranquilla y no lo es. Como nosotros también decimos, Bogotá no es Colombia. Entonces yo creo que ya hay una serie de problemas estructurales que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia, pero yo creo que por fortuna empiezan por lo menos a tener conciencia de que hay que orar sobre ellos para avanzar hacia la creación de una región. ¿Cuáles serían esos 3 temas fundamentales a los que tendrían que apostarle de manera conjunta para darle sentido a esta región? No quiero plagiar a nadie, pero voy a dar una respuesta que va a sonar a plagio. Yo diría que las 3 prioridades son educación, educación, educación. Realmente, en este momento, el punto más débil de la costa caribe es lo que sucede en materia de educación.
hay ciudades del Caribe colombiano importantes, como Cartagena, que es la segunda ciudad del Caribe colombiano, el principal puerto del país, el principal destino de Colombia, la ciudad que ha recibido la mayor inversión industrial en la historia de Colombia, con la refinería de Ecopetrol nueva en Cartagena. Y Cartagena está echando para atrás en materia de calidad de la educación pública. Va para atrás, casi todas las ciudades avanzan, Cartagena va para atrás. Hay ciudades como Santa Marta que están en las peores condiciones entre las ciudades colombianas. Santa Marta está en los resultados de las pruebas de saber igual que Quibdó. Que Quibdó pues ha tenido todo en contra, o sea, no es puerto, ha tenido una historia terrible de exclusión, de discriminación. Santa Marta fue la primera ciudad que se fundó en el norte de Sudamérica. Es un puerto importante, es un destino turístico. Está en la cabeza de un departamento con un potencial agrícola enorme, de una riqueza, pues que ahí está la zona bananera, la antigua zona bananera, y hay otros cultivos está la Sierra Nevada. Y en todos los indicadores, y en términos relativos, no en términos absolutos, la región en su conjunto va hacia atrás en materia de calidad de educación. Y la infraestructura de educación pública es terrible. ¿Por qué en esta región hay esa pobreza tan grande, esa precariedad en tantos aspectos, incluyendo pues el de la educación que dice Adolfo? ¿Cuáles son las razones fundamentales para que en esta tierra que tiene, a mí me gusta decirlo y ustedes lo acaban de señalar ahora, esta es la tierra de la creatividad en Colombia? Yo no tengo la menor duda que es la tierra más creativa de nuestro país, porque hay tanta pobreza y tanta desigualdad. Sí, Sergio, es increíble. En verdad, cuando nosotros nos ponemos a estudiar el asunto, incluso analizamos el tema de las finanzas públicas territoriales, llegamos a conclusiones como al final resulta un tema de voluntad política. Para concretar lo de Adolfo hablaba de que uno de los puntos más importantes para trabajar en nuestra región es la educación. Y tú mencionas las distribuciones de cómo se encuentra la región. Esa lectura que acabas de hacer es la distribución de las pruebas Saber 11. En las pruebas Saber 11, las ciudades capitales de nuestra región siempre se ubican en la cola inferior. Las instituciones públicas educativas de las pruebas Saber 11 encabezan la cola inferior de los puntajes. Y adicionalmente a eso, las brechas internas en materia de cobertura, es decir, todavía no hemos cerrado el debate de alcanzar las coberturas universales en esa región, ¿no? Mientras Cundinamarca ya puede estar experimentando unas coberturas educativas en educación media por el orden del 90, superior al 90%, aquí tenemos a La Guajira con una cobertura del 44%. 44%. Y un departamento como Atlántico con unas coberturas de 86%, es decir, el doble en una misma región. Estamos hablando casi de dos países completamente distintos, ¿no? El tema de los servicios públicos domiciliarios en nuestra región es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Cuando hacíamos las investigaciones en Casa Grande, que estudio que tú conoces, encontrábamos cifras realmente muy alarmantes, porque pues decir justamente que solo 3/4 de los municipios en nuestra región cuentan con un acueducto realmente con cobertura superior al 50%, eso realmente hoy no es satisfactorio. Y solo 1/5 de esos municipios tienen coberturas de alcantarillado superior al 50%. Entonces, es trágico tener ciudades como Santa Marta, es como la tercera ciudad más importante de nuestra región. Con la perla de América. Perla de América, una ciudad hermosa, con una vocación turística espectacular, y que tenga estos problemas de abastecimiento de agua hoy en día es inaceptable, ¿no? A eso súmale la situación de la crisis energética más profunda de la historia de esta región. Es que es inaceptable que en ciudades capitales como la que vivimos aquí, Barranquilla, que es justamente la principal de nuestra región, experimente cortes de luz diarios, ¿sí? o recesiones frecuentes en el servicio. ¿Cómo queremos ser competitivos si nos enfrentamos a esas grandes limitaciones? Entonces voy a llegar a una conclusión, Gustavo, y si estoy equivocado me explicas por qué. Y es parte de lo que se ha dicho. Yo creo que la culpa, es la política y la forma como se ha hecho aquí en esta región la política. Si estoy equivocado, explícame por qué. En el Congreso de la República el 33% de la representación del Congreso es de la región Caribe
Y creo yo, repito, y soy atrevido, pero yo creo que el problema central, por lo menos en tiempos recientes, desde lo que yo conozco, ha sido que aquí ha habido una política que no honra esta región. Hay excepciones, por supuesto, y es una afirmación pues genérica. ¿Qué dice un señor que fue vicepresidente de Colombia, gobernador del Atlántico, que ha estudiado la política, que vivió en Bogotá, que conoce ese centro? A ver, pues. Bueno, yo quiero primero que todo hacer una precisión, es decir, porque es que aquí los conceptos y las palabras pesan mucho, es decir, no es la política, es la politiquería, o sea, porque digamos, los problemas de la sociedad se resuelven con política y tú estás haciendo política, yo he sido un hombre político, etcétera, etcétera, entonces eso, digamos, eso es importante tenerlo presente, ¿cierto? Sí, efectivamente, digamos, uno de los problemas quizás el más que más incidencia tiene en nuestra pobreza y nuestro subdesarrollo es la clase de política, digamos, la naturaleza de la política que se hace aquí, digamos, y es la politiquería. Es decir, no hay una concepción de la política en su sentido primigenio de la palabra, sino que se hace política, digamos, por unos intereses personales, por sacar un beneficio propio, etcétera, etcétera. Pero yo sí quiero anotar algo que complementa lo que decía Adolfo. Es decir, no solamente se trata del problema de la educación como tal, que es, bueno, las estadísticas lo demuestran, Adolfo lo ha ilustrado muy bien, también es la manera como nosotros concebimos el Estado. O sea, para administrar bien el Estado se requiere capacitarse, se requiere educación, pero no solamente eso, se requiere también un compromiso y una voluntad para poder administrar el Estado. Y aquí me voy a remitir a mi experiencia personal, ya que tú mencionas mi experiencia como gobernador del Departamento del Atlántico, y quiero aprovechar esta audiencia aquí en la Universidad del Norte y ante los muchachos que en este momento nos están escuchando. Cuando yo llegué a la gobernación del Atlántico en el año 1992, yo hacía 2 años había sido secretario general de la Universidad del Norte y había sido director del programa de Derecho. Y yo, cuando era director del programa de Derecho, pues ni por ahí soñaba que iba a ser gobernador del Departamento del Atlántico, pero sí le decía a los estudiantes que ellos tenían un compromiso ético, no solamente con sus padres, con la universidad, sino también con la sociedad donde estaban viviendo, y que se tenían que dejar de estar quejando de todos los males que habían en la sociedad si ellos no asumían el compromiso de enfrentarse a los retos de la administración pública y de hacer política y de administrar el Estado. Y entonces, cuando yo llego a la gobernación del Atlántico, lo primero que yo hago es llevar muchos profesionales y profesores de aquí a que me acompañaran a asumir los retos de la administración departamental. Y creo que logramos hacer una muy buena administración porque eran personas capacitadas y formadas. E incluso algunos que habían sido mis estudiantes de Derecho, que ya en ese momento eran abogados, me los llevé a trabajar conmigo. Y ahí le imprimimos una calidad a la administración departamental que gracias al apoyo del gobierno central se pudieron hacer unas grandes reformas en el Departamento del Atlántico, algunas de las cuales están vigentes. Y entonces demostramos que el problema nuestro, Sergio, y yo creo, pues por supuesto, tú tienes más autoridad que yo para hablar del tema, el problema de nuestro atraso y de su desarrollo no es como habíamos creído y como todavía mucho se cree, que es o el centralismo o la falta de recursos, no. Yo creo que recursos y sobre todo a partir del sistema general de regalías y del Fondo de Compensación Regional, sobre el cual pues Adolfo lideró mucho eso, ya el problema no es tanto de recursos, el problema es de la calidad de la administración y la calidad de la inversión pública y tiene que ver con lo que tú anotas, o sea, la clase de política que se hace aquí. Si nosotros tenemos una concepción diferente, pues nunca los recursos van a sobrar, ¿cierto? Siempre van a faltar, pero yo creo que con los que se tienen y se ha demostrado cómo a partir del Fondo de Compensación Regional están llegando cada vez más recursos, los recursos bien administrados sistemáticamente en el mediano y largo plazo tienen que generar, digamos, mayores niveles de desarrollo y salir de esta pobreza. Entonces yo sí creo que en el fondo sí hay un problema de política, un problema de políticos, y si nosotros y sobre todo los egresados no entienden y no asumen el compromiso de saber que como ciudadanos o como personas que en un momento determinado se les llama a entrar a la administración pública no asumen ese reto, no vamos a salir de esta atolladero. Yo sí estoy convencido de que el problema es de política, pero tiene que ser bien entendida la política. Adolfo, la misma pregunta con respecto a la política y lo que acaba de decir Gustavo. Para ser provocador, voy a ser esquemático. Voy a decir lo siguiente, la razón principal por la cual la costa caribe está atrasada no es por la política. Pero para la costa caribe salir del atraso va a ser fundamental la política.
la política hoy en día es un obstáculo para que la costa salga del atraso. La política como se está desarrollando. Entonces, ¿por qué digo que la razón por la cual la costa caribe está atrasada no es principalmente la política? Porque la costa caribe es atrasada por una historia de unas instituciones que fueron muy excluyentes. ¿Cuál es la matriz de las zonas rurales del Caribe institucional, de las zonas rurales del Caribe colombiano? Una hacienda que monopolizaba la tierra y dejaba a los campesinos en las periferias de esas haciendas sin propiedad de la tierra y sin educación y sin posibilidades de tener un buen nivel de vida. Entonces, si algo caracteriza a las zonas rurales del Caribe colombiano es una pobreza enorme. Los pueblos de la costa son tremendamente pobres porque son fruto de esa historia donde estuvo además la esclavitud, instituciones muy excluyentes. Y un contraste muy grande entre las grandes ciudades portuarias que mencionaba Gustavo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que siempre han sido polos de desarrollo y unas zonas rurales muy atrasadas. Entonces, en su conjunto, y la gente que emigra es gente, digamos, bastante pobre, que emigra a las ciudades. Entonces el mercado regional es pobre, entonces no hay una posibilidad de desarrollo industrial. Entonces la calidad de la política se resiente con una estructura social tan desigual. Entonces hay un libro magnífico de una antropóloga, Gloria Isabel Ocampo, sobre las redes clientelistas en Córdoba. Se los recomiendo a los que están interesados en este tema porque ella estudia las estructuras de poder, la microeconomía, digamos, de las estructuras de poder. Incluso ese poder viene de la hacienda, porque algunas de estas familias políticas vienen del poder de los terratenientes, del poder de la hacienda. Entonces, esa debilidad de las clases medias, esa falta de educación de la gente, esa falta de oportunidades de empleo, ha sido caldo de cultivo para un clientelismo bastante fuerte. Para salirnos de ese círculo vicioso va a ser fundamental la política. Y ahí creo que lo fundamental va a ser el papel de los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos de la clase media, los profesionales, como van a hacer ustedes, el liderazgo de los profesionales, porque tenemos una dirigencia débil empresarialmente. Aquí no están los grandes cacaos del país, aquí no tenemos los grandes industriales, aquí no tenemos los grandes dueños de bancos, aquí no tenemos los grandes exportadores del país. Y cuando hay empresas importantes son en clave. Cerrejón, que son de una multinacional, la refinería de Cartagena de Ecopetrol, Dow, Cabo, las multinacionales. Entonces, nuestra dirigencia empresarial es débil. Y eso de que no hay voto de opinión en la costa es falso. Hay voto de opinión en la costa. En todas partes de la costa hay voto de opinión. Cuando el voto de opinión en la costa se entusiasma, derrota las maquinarias. Pero fíjense en este elemento. Ustedes van al departamento del Valle del Cauca y está la Universidad del Valle. Van a Pereira y está la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy hablando de universidades públicas. Van a Bucaramanga y está la Universidad Industrial de Santander. Van a Medellín, en Antioquia, está la Universidad de Antioquia. A Manizales está la Universidad de Caldas y así sucesivamente. Todos estos departamentos que yo estoy citando y más tienen en la universidad pública uno de los puntos centrales que ha sido fundamental para el desarrollo de esos departamentos. Les hago la pregunta, ¿no tendría sentido que en la región Caribe de la que se habla, de la que va a empezar, pues tengan en cuenta la universidad pública como parte del desarrollo? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, sí, definitivamente, digamos, darle el sitio que merece y que debe tener la universidad pública aquí en Barranquilla es una de las asignaturas pendientes
no solamente de las élites empresariales, pero ante todos digamos, de los poderes políticos. No siempre fue así. O sea, cuando se crea la Universidad del Atlántico a mediados de los años 40 hasta mediados de los años 60, pues, también era la única universidad que existía aquí en Barranquilla antes de la creación de la Universidad del Norte. Y la Universidad del Atlántico jugó un papel muy importante en el desarrollo de Barranquilla, incluso de la industria química, ¿cierto? Y en algunas otras profesiones, digamos, en el urbanismo, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Pues la universidad entró en una crisis pues, propia de las universidades de los 60, en los años 60, pues, incluso dentro del contexto de la Guerra Fría, y cuando se crea la Universidad del Norte, yo sí creo que, bueno, en parte pues, el gran éxito que tiene que mostrar, digamos, la élite empresarial en Barranquilla es esta joya, digamos, de la corona, que es la Universidad del Norte, pero también en parte, y yo fue pues una posición, por supuesto que se puede sujeta a crítica, le dio un poco la espalda a la universidad pública, y la universidad pública entró en el círculo infernal de la politiquería, se fue vista como un botín político, y en parte todavía lo sigue siendo, aunque ha habido algunos cambios en los últimos años, pero de todas maneras la universidad no cumple el papel que tú efectivamente señalas de las universidades públicas en las otras ciudades de la región Caribe, pero es aquí particularmente donde la universidad pública no tiene la relevancia, porque si tú vas a Cartagena, a Santa Marta, la universidad pública, digamos, sí tiene un papel relevante en la discusión pública, pero aquí no. Pero bueno, yo creo que no podemos ser deterministas y pensar que siempre va a ser así. Yo creo que uno de los grandes retos es precisamente darle nuevamente la importancia que debe tener la universidad pública, los recursos que recibe, y bueno, es la universidad, digamos, a la que pueden acceder las clases populares. Entonces yo sí creo que es un tema que poco se debate en la ciudad. Es un tema que poco se debate en la ciudad, y yo creo que es uno de los grandes temas que se tienen que discutir abiertamente, no solamente porque ser una universidad pública donde todos de una u otra manera pues la sufragamos con nuestros impuestos, sino que como tú lo dices, si no hay una buena universidad pública, difícilmente podemos construir una sociedad moderna, democrática e incluyente. Ya está la ley que tanto se ha reclamado, la RAP, las regiones, etcétera, ya está la ley. Yo digo que nosotros en Colombia tenemos una enfermedad, la enfermedad de las leyes, que para cada problema creemos que ponemos una ley y ya resolvimos el problema, y después de la ley lo que hay que es trabajar para que funcionen las cosas y se hagan. ¿Cómo va a funcionar todo este proyecto, empezando desde el Caribe, con respecto a la regionalización que está descrita en las nuevas leyes? ¿Cómo sería un proyecto de trabajo conjunto? Yo me atrevería a apostar que si hablamos en 5 años sobre este tema, no vamos a haber avanzado nada. Pero si pudiéramos, y que no creo que necesitemos una institucionalidad enredada para ponernos de acuerdo, digamos, si pudiéramos trabajar todos los departamentos de la costa en torno a una sola cosa, yo creo que una meta que nos podríamos poner facilita. Erradiquemos el analfabetismo en la costa. Más de 500.000 analfabetas hay en la costa. Y eso no vale nada con respecto, no a los recursos que se pedirían de la nación, con los recursos que manejan las alcaldías y las gobernaciones. En 2, 3, 4 años, en una administración de alcaldes y gobernadores, podríamos acabar el analfabetismo en la costa. Y eso no está. Lean los planes de desarrollo. O sea, yo decía en Cartagena, lean el plan de desarrollo de Cartagena que van para atrás. No habla de la pobreza, no es la prioridad de la pobreza. ¿Cómo así? ¿Cuál es la prioridad? No, que el corredor de no sé qué para el sector turístico, tal cosa para el sector turístico, todo obra de infraestructura para el sector turístico. No puede ser. Las prioridades son fundamentales. Y voy a terminar poniendo una banderilla. Me sospecho yo que uno de los grandes proyectos podría ser una cosa que se discute en la región, que es que tener un tren entre Riohacha y Montería. Eso sería un elefante, mejor dicho, blanquísimo, de una cosa que no necesitamos, porque la gente se va a seguir transportando en mototaxi, en puerta a puerta, en Brasilia, en buses, en bicicleta, y no se van a montar ese tren porque sería demasiado costoso y no es viable, ni creo que nunca se puede hacer ese tren. Entonces, ese tipo de cosas que no debemos hacer. Debemos hacer cosas sencillas. Erradicar la desnutrición, lo podemos hacer.
esa es una inversión enorme. Es que un niño que está desnutrido en los primeros años de vida no se le desarrolla toda la capacidad intelectual. Qué tragedia, porque eso ya después quedó de por vida afectado. Y eso no es costoso ni siquiera con respecto a los recursos que tenemos en este momento. Última palabra para ti. No, de acuerdo. Un mensaje con respecto a esta región para las personas de fuera de la región que nos van a estar viendo. Sí, yo creo que, como lo mencionaba Adolfo, el tema que nos debe unir como región, sin lugar a dudas, tiene que ser la erradicación de la pobreza. Nosotros no podemos seguir experimentando que la mayoría de nuestros departamentos tengan porcentajes de hogares en pobreza del 40%. Eso es estar por encima del promedio nacional, pero además es inaceptable tener esas cifras bordeando nuestro territorio. Más aún, lo último que nos reflejaron fueron incluso aumentos en los niveles de pobreza. Las últimas cifras del DANE mostraron como un retroceso en toda la política social que habíamos estado experimentando, unas disminuciones bastante favorables para la región. Pero las últimas cifras no nos favorecen. En verdad, uno revisa e incluso el Atlántico, Barranquilla como tal, logró que sus niveles de pobreza aumentaran. Entonces, si tú comparas a Barranquilla con las otras ciudades capitales del país, tiene márgenes de pobreza superiores, ¿no? Entonces, yo creo que ese proyecto que nos tiene que unir a nosotros como región, tiene que ser sin lugar a dudas esa lucha y esa erradicación absoluta de la pobreza en nuestra región, que además nos hace muy dispersos, muy distante de las condiciones de las cuales están experimentando en el centro del país.